Hola, muy buenas tardes. Les saludamos a nombre de la Universidad de Concepción y por supuesto que les agradecemos una vez más por aceptar la invitación que les cursáramos para participar de esta nueva conversación en el marco del proceso constituyente. Les saludamos a nombre del programa Foro Constituyente y de la Red Alumni de la Universidad de Concepción. Hoy iniciamos el conversatorio número 24 de este ciclo Conversaciones Constituyentes en el Campanil, denominado Derechos Fundamentales en la Nueva Constitución, y que además cierra este espacio de debate y reflexión que iniciamos el 14 de abril de este año. Este espacio aportó a la discusión pública de la Convención Constitucional, donde participaron 73 panelistas, 20 moderadores, a quienes les agradecemos, por supuesto, por su generosidad que tuvieron de compartir sus visiones, experiencias y propuestas para el futuro de Chile. Como universidad tenemos la vocación de aportar a la reflexión pública, otorgando espacio a las distintas miradas y, por supuesto, compartir y divulgar el conocimiento para la buena toma de decisiones. Tradición que hemos tenido históricamente desde la fundación de la Universidad de Concepción en 1919. Como ya es tradicional, este espacio está siendo transmitido por las plataformas Facebook, UDEC y Alumni UDEC, y quedará grabado en los sitios web alumni.udec.cl y foroconstituyente.udec.cl, tal como indican las gráficas, y les queremos invitar a que nos puedan ayudar compartiendo a través de sus redes sociales con los hashtags Conversaciones Constituyentes Campanil, Alumni UDEC y Foro Constituyente UDEC. Invitamos entonces a los asistentes de Zoom que se vienen sumando a la sala a dejar sus consultas en la sección de preguntas y respuestas, que está un chat ubicado en la parte inferior de su pantalla, y a quienes nos siguen por Facebook en la misma plataforma, y así canalizar sus inquietudes para que sean entregadas hoy a los invitados. Queremos saludar de manera muy especial a quienes hoy son nuestras y nuestro invitado, a quienes les agradecemos por haber aceptado su invitación. Sabemos que están muy ocupados en Semana Distrital, así que agradecemos, ¿verdad?, haberse hecho el espacio para poder conversar hoy día, reflexionar sobre temas de tanta relevancia en el marco del proceso constituyente. A Rocío Cantuaria, Javier Fuchsloger, y de manera especial a quien será la moderadora de esta jornada, Jimena Marchetti, abogada, directora en Derecho, directora del programa Foro Constituyente, académica e investigadora de nuestra universidad y una importantísima y destacada exalumna también, miembro de nuestra red Alumni. Así que, estimada Jimena, te dejo la conducción de este panel de conversación. Muchas gracias, Moira. Un saludo muy cordial y afectuoso a todas las personas que hoy nos acompañan en esta tarde del miércoles 15 de diciembre, y de manera muy especial a, al convencional Javier Fuchsloger y la convencional Rocío Cantuarias. No nos acompañará esta tarde el convencional Felipe Arboe, ya daremos ahí la información. Y antes de introducirnos en este tema, dado que este es el último webinar, como ya lo anunciaba Moira, creo que corresponde partir por dar unos agradecimientos muy sinceros a nombre del programa y en la calidad de directora que me ha tocado tener durante este año y desde el nacimiento del programa, a todas las personas que han hecho posible este ciclo en esos 24 webinars que ya se mencionaban, y ese agradecimiento personalizado en Moira Délano, pero en todo su equipo, en quienes nos han acompañado, las periodistas y las distintas personas profesionales, además de las y los profesores, colegas profesionales del programa Foro Constituyente UDEC, que han colaborado de diferentes maneras. Así es que quisiera agradecer de manera muy especial y en el inicio, porque este ha sido un espacio enmarcado en el eje de vinculación con el medio que se ha propuesto el programa Foro Constituyente UDEC, y ha sido llevado adelante en conjunto con la Vicerrectoría de Vinculación con el Medio y con Alumni UDEC, porque hemos querido justamente que nuestra vinculación sea no solo con la actual comunidad, los estudiantes, quienes somos profesionales trabajando en esta institución pública ya centenaria, sino también que podamos conectarnos con quienes han sido parte y siguen siendo un elemento central en esta universidad que hoy día sin duda está comprometida con este proceso. Creemos además que ha cumplido su objetivo este ciclo, difundir y promover información hacia la ciudadanía para que todas las personas podamos tomar las decisiones a que estamos llamados en este proceso histórico y único del país en los próximos meses. Además, hemos mantenido una presencia regular
Y quisiera destacar además en el inicio que este espacio se ha caracterizado por abordar aquellos temas que en general están presentes cuando vemos espacios académicos o discusiones de todo tipo sociales, en redes, en torno a los temas del proceso constituyente. Hemos hablado de participación ciudadana, de salud, de niñez y adolescencia, de medio ambiente, de agua, de fuerzas armadas, de orden y seguridad, de género, identidades sexogenéricas, de igualdad, no discriminación, de interculturalidad, por citar parte de los temas en este año 2021, pero también creemos que ha sido un gran aporte de este programa y de este espacio en particular, poner en la mesa temas que no han estado tal vez o no están presentes de manera muy directa cuando pensamos en esa nueva constitución, cuando pensamos en ese nuevo pacto social. Por ejemplo, considerar los modelos de desarrollo para las regiones, hablar de las claras desigualdades territoriales que existen en nuestro país y cómo se pueden superar, qué puede hacer una nueva constitución para ello. Miramos en algún minuto también los desafíos de la realidad de vinculación de los territorios urbanos rurales. Hemos hablado de las catástrofes y las consecuencias socioterritoriales que tienen y cómo también la Constitución podría ser una herramienta desde la lógica normativa para estar preparados frente a esas contingencias a las cuales nuestro país ha demostrado está claramente expuesto. También hemos hablado de los desafíos para las universidades públicas, como lo es la Universidad de Concepción en sus más de 102 años, de manera que creemos que ha sido un espacio que ha contribuido a la comunidad y desde ya les invitamos a que quienes no han podido acompañarnos en alguno de estos webinars pueda ir a la página oficial de Alumni UDEC, a la página de Foro Constituyente UDEC, y ahí encontrará las grabaciones y podrá escuchar, compartir y quedar reflexionando tal vez a partir de lo que se ha intercambiado por un gran número de profesionales de distintas disciplinas con diversas miradas, ya que este programa ha procurado eso, la diversidad de enfoques, de miradas, de disciplinas, ¿ya? En un marco de poder intercambiar opiniones y que sea lo más participativo posible. En ese contexto, el cierre de este ciclo anual Conversaciones Constituyentes en el Campanil no podría tal vez tener un tema mejor para convocar una reflexión de cierre, como es el tema de los derechos fundamentales. Y ello porque en este mes de diciembre, o este mes de diciembre, creo que es único, es particular, por lo menos en muchos años, no solo se cruza esta fecha, la conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos, el 10 de diciembre pasado, cumpliéndose los 73 años de la Declaración Universal de Derechos Humanos, sino también se cruza y está en el medio de una semana histórica para Chile, la semana en que la ciudadanía tiene que elegir entre dos proyectos que aspiran a conducir Chile desde marzo del 2022. Y esto es relevante porque sea quien sea electo, deberá gobernar con estricto apego al Estado de Derecho y con una convención constitucional que estará en el 2022 inmersa en los últimos meses para darnos una propuesta de texto que será sometida a la voluntad ciudadana en un plebiscito de salida que además sabemos tiene carácter obligatorio y donde los derechos fundamentales seguramente serán eje articulador de la redacción de esa normativa y por supuesto ha sido un eje articulador de las demandas ciudadanas desde octubre en adelante o más atrás, si queremos ir al inicio de las demandas ciudadanas, incluso con la movilización pingüina del año 2006. Evidencia de ello, de la importancia que tienen los derechos fundamentales, de entrada la encontramos en el reglamento de la propia convención, que consagra en primer lugar la preeminencia de derechos humanos y además una larga lista de derechos que deberán ser abordados de acuerdo a el articulado ahí por el artículo 65 del reglamento. De esta manera, creemos que en esta coyuntura no podía existir otro tema para cerrar este ciclo. Y para ello, hemos invitado a 3 convencionales constituyentes que integran la Comisión de Derechos Fundamentales de la Convención Constitucional y que además han sido electos por los distritos 19, 20 y 21, es decir, correspondiente a las regiones de Ñuble y Biobío, nuestras regiones donde tiene una presencia física y una conexión evidente con la ciudadanía, nuestra Universidad de Concepción, y los hemos invitado, o les hemos invitado, para conocer miradas, avances y propuestas en torno a este tema, desde una conversación en que queremos escuchar, conocer qué se ha hecho, qué se está haciendo, cuáles son los desarrollos, y eventualmente que podamos participar nosotros y ustedes en una conversación en torno a este tema.
entendiendo además que las diversas temáticas que está llamada a abordar la Comisión de Derechos Fundamentales, no solo de acuerdo al reglamento, sino de acuerdo a lo que entendemos como tal, a las demandas ciudadanas, es uno de los temas en que la armonización del texto tal vez va a ser más desafiante, puesto que se cruza con principios, se cruza con sistemas políticos, con la regulación de una serie de otras instituciones. Y desde donde Ñuble y Bio Bio han levantado demandas que creemos deben ser también acogidas. Con ese contexto, entonces, quiero dar el saludo a quienes hoy nos acompañan y han acogido esta invitación. En primer lugar, saludo a la convencional Rocío Cantuarias Rubio, quien es abogada de la Universidad de Concepción, magíster en Administración de Empresas y en Tributación de la Universidad de Chile, quien es docente y socia fundadora de FBC Legal y es alumni UDEC, ya también ha sido docente, es docente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales de nuestra universidad y es convencional constituyente por el distrito número 20. Muchas gracias, Rocío, por aceptar esta invitación. También saludamos a Javier Fuchloger Baeza, quien es profesor de Historia y Geografía de la Universidad del Biobío. Durante su carrera ha ejercido como docente en el Colegio Marta Brunet de Chillán. Él es un muy cercano vecino y de parte de la ciudad de Los Ángeles y es entonces convencional constituyente por el distrito 21. También corresponde dar las excusas que se han hecho llegar hace unas horas atrás del convencional Felipe Arboe, quien hasta esta mañana esperábamos contar con él, pero nos han hecho saber que por un tema de su agenda no le será posible sumarse. Hecha entonces estas presentaciones, quisiera contarles cuál es la dinámica que vamos a tener en esta jornada. Voy a darle la palabra a cada uno de ustedes. Vamos a partir por orden alfabético y por eso partiremos por Rocío y luego vamos a invertir el orden con dos preguntas que van a introducir esta conversación en un tiempo de 7-8 minutos que cada uno nos pueda dar su opinión para que luego podamos recibir las preguntas que nos hagan ustedes desde la sala o desde las redes sociales. Así es que recoger esa invitación que se hacía al inicio a que dejen sus preguntas tanto en el chat de esta sala, quienes están, las personas que están conectadas, como también a través de las redes. Y entonces la primera pregunta, y vamos a abrir los 7-8 minutos para Rocío, es que nos cuente desde su visión cuáles son los avances y principales temas que se están discutiendo hoy en la Comisión de Derechos Fundamentales. Entonces, Rocío, tus 7 minutos y luego pasaremos entonces a Javier. Bueno, antes de responder la pregunta, quisiera agradecer a mi casa de estudios. Soy orgullosa alumni de la Universidad de Concepción, muy agradecida, además de la universidad, docente no solamente de la Facultad de Ciencias Jurídicas y Sociales, Jimena, sino que también de Ciencias Administrativas y Económicas. Así que un saludo a mis alumnos y muy agradecida de ti, Moira, Jimena, y de Foro Constituyente por la invitación. Es un agrado estar en este conversatorio con Javier, que no sabía que también hacía clase en Chillán, así que él va a poder representar bien al distrito 19, que no lo tenemos presente hoy día con Felipe, así que además del 21 conoce bien la realidad, me imagino, del 19, qué bueno estar contigo, Javier, en este conversatorio. Y sí, para responder la pregunta que me hace Jimena sobre cuáles son los avances y principales temas que se están discutiendo en la comisión de la que somos miembros, la Comisión de Derechos Fundamentales, me gustaría contextualizar un poco respecto de, bueno, tú algo dijiste, Jimena, sobre que a nosotros nos rige un reglamento, bueno, varios reglamentos, pero hay un reglamento general que establece la aprobación, la discusión y aprobación de un cronograma que dirige nuestras tareas y actividades al interior de la convención. Y ese cronograma es general y cada una de las comisiones, existen 7 comisiones temáticas, como muchos de ustedes deben saber, y esas comisiones temáticas tienen que hacer exactamente lo mismo al interior de su funcionamiento para ver cuáles son sus metodologías de trabajo. Entonces nosotros discutimos y aprobamos un cronograma que por supuesto que se ajusta al cronograma general de la convención completa. Entonces, ¿en qué estamos? La Comisión de Derechos Fundamentales ha aprobado su cronograma de funcionamiento y esto tiene, ¿no es cierto?, distintas etapas y distintos periodos
Estamos en la etapa inicial, por supuesto, porque nos constituimos hace muy poquitas semanas. Antes existían otras comisiones que eran provisorias, lo recordarán aquellos que están más conscientes y atentos al proceso constitucional. Entonces, aprobamos ese cronograma que ya, fíjate, hace un par de semanitas, o la semana pasada, si mal no recuerdo, sufrió modificaciones. La primera, o sea, aprobamos un reglamento y después aprobamos modificaciones al reglamento. En eso estamos en términos como del ámbito temporal. ¿Cuál es esta primera etapa? Estimados alumnos, profesores, Jimena, Moira, Javier, que nos están escuchando, la primera etapa es la de oír audiencias públicas. Como también deben saber, hay distintos mecanismos de participación ciudadana y uno de ellos son las audiencias y hemos acordado, consensuado de que las comisiones partimos todas oyendo, escuchando a la ciudadanía en las distintas materias o temas que vamos a tratar en las diferentes comisiones. Entonces, nuestro cronograma respetó, ¿no es cierto?, la idea general que tenía la convención y las distintas comisiones temáticas para poder oír en una etapa inicial audiencias públicas de quienes se quisieran inscribir, personas naturales, personas jurídicas, organizaciones, gremios, sindicatos, asociaciones, quienes quisieran, y que, claro, especificaran o cumplieran con requisitos mínimos de identificación y entender cuál era la pertinencia respecto del tema que quisieran tratar, que quisieran contarnos o cuál era su propuesta constitucional. Y nuestra comisión decidió separar entonces las materias a tratar de estas que tú hacías mención, Jimena, a propósito del artículo 65 del Reglamento General. Las materias las dividimos al interior de la Comisión de Derechos Fundamentales en 4 bloques temáticos. Ya no hablamos de categorías de derechos, sino que hablamos de bloques temáticos. Y partimos con el bloque número 1, que dice relación como con los aspectos generales de los derechos fundamentales o definiciones generales, como por ejemplo, ahí tratamos solo a nivel de audiencia por ahora, ¿de acuerdo? Entonces en el bloque temático 1 tenemos la titularidad de los derechos fundamentales, destinatarios de los derechos fundamentales, estoy dando algunos ejemplos nomás de cómo se distribuyeron los distintos bloques temáticos, fines de los derechos fundamentales, limitaciones o restricciones a los derechos fundamentales, entre otros. Ese es el bloque temático número 1. Después separamos o dividimos nuestro trabajo en el bloque siguiente, que es el bloque número 2, en que ahí tenemos derechos, entre otros, derechos sociales, educación, salud, trabajo. Si me equivoco, Javier, pero voy bien, ¿no es cierto? Si me equivoco, tú me corriges, pero ahí están los derechos sociales y algunos otros derechos. Sí, trabajo, salud, educación, seguridad social, también tenemos en el bloque 2. Un listado no taxativo de materia, porque además agregamos el concepto de otros, por si es que había interés en los convencionales o en la ciudadanía de abordar en la discusión constitucional distintas materias, otras que no estuvieran expresamente en el reglamento general. El bloque temático número 3 se dedica a algunas libertades, el derecho de propiedad está en el bloque temático número 3, libertad de emitir opinión, libertad de expresión, de conciencia y religión, derecho a la honra, bueno, y algunos otros que también dejamos ahí más abierto, ¿no es cierto?, para que quedara claro que es no taxativo estos listados. Y en el bloque número 4 está la igualdad ante la ley, y hay derechos que, en mi opinión, van a ser de una discusión lata, de una profunda discusión, porque son derechos que no están reconocidos actualmente en nuestro ordenamiento constitucional. Y entonces ahí tenemos distintas categorizaciones, por ejemplo, el derecho de las mujeres, el derecho de las personas adultas mayores, el derecho de personas con discapacidad, el derecho de personas que están privadas de libertad, el derecho de pueblos indígenas y tribales, el derecho de los niños o de la niñez y algunos otros. ¿Te fijas? Entonces dejamos como en el bloque temático número 4, que además es el último que se discutirá, estos derechos o regulaciones constitucionales nuevas para nuestro ordenamiento constitucional. Ese, Jimena, es el panorama de cómo estamos en la comisión, cómo hemos ido avanzando. No sé si voy a tener la oportunidad de dar mi opinión respecto de los principios que se deberían incorporar después, en la segunda pregunta, porque yo creo que ya el tiempo estoy más o menos ahí, ¿o no? Esa es justamente la idea, vamos a seguir conversando, te agradezco mucho, Rocío. Aquí no puedo, me atribuyo yo misma un rol más allá de la moderación,
que efectivamente lo que señala Rocío es muy interesante para comunicar a quienes están escuchándonos. Cuando hablamos de los destinatarios, en general el destinatario, el gran destinatario de los derechos es el Estado. Y entonces aquí es donde seguramente, y me sumo a lo que decía Rocío, va a venir una interesante discusión que conecta hasta dónde van a llegar esas obligaciones del Estado como destinatario principal, quienes van a ser considerados titulares, y ahí hay una discusión, supongo que se dará entre no solo las personas naturales como nosotras, también las personas morales, como en la familia, las personas jurídicas, así que hay muchos desafíos, y ya en próximo bloque, seguramente Rocío, preguntaré cuáles son las opiniones y las visiones que ustedes tienen. Les recordamos, vayan dejando sus preguntas, y ya a Javier entonces la misma pregunta para estos primeros minutos. Muchas gracias por la invitación, como siempre encantado de participar de Foro UDEC en las diferentes actividades que hemos tenido. Agradecer también públicamente la colaboración que Foro UDEC ha tenido con nosotros en el Distrito 21, en nuestras cuentas públicas, en la ejecución de otros mecanismos de participación que están contemplados en nuestro reglamento y que con la colaboración de la Universidad de Concepción hemos podido desarrollar de manera muy grata y muy también factible, así que siempre agradecer eso. Encantado de estar con ustedes, encantado de estar también con Rocío, y voy a hacer una corrección: yo hago clase en Los Ángeles, pero viví 5 años en Chillán, así que conozco algo igual de Ñuble, cuando todavía no era región, era parte de la región del Biobío en ese entonces, pero Rocío ha hecho una explicación sumamente clara del trabajo de la comisión hasta ahora. ¿Qué podría agregar yo ya a lo que agregó Rocío? Que el proceso de escucha es fundamental, el proceso de audiencia pública es muy importante porque permite inspirar normas. Este es el primer proceso de transformación política profunda en el cual la ciudadanía tuvo la oportunidad de decir cómo quería participar del proceso, cómo quería o cómo esperaba las organizaciones, las personas naturales, las diferentes instituciones académicas o de otros rubros, cómo se proyectaban hacia la nueva constitución en un proceso de elaboración conjunta. Y creo que los procesos de audiencia pública son extremadamente enriquecedores porque nos permiten, como decía Rocío, tener una visión amplia desde diferentes miradas sobre a veces temas similares o que tienen alguna conexión, pero que también nos permiten, desde el punto de vista como convencionales, tener un cable a tierra, la percepción real de lo que las personas quieren manifestar en este proceso constituyente. Yo creo que hay algo más allá de lo que ya señaló Rocío muy bien, que tenemos un cronograma ajustado, porque lo conversábamos el jueves pasado con Rocío en dinámica de pleno. Este proceso no se creó para la participación. Este proceso no nace pensando en que las personas van a participar de manera activa en la redacción de la Carta Constitucional. Por el contrario, solamente se consideraban 3 instancias de participación. El plebiscito de entrada, la elección de los convencionales y el plebiscito de salida. Y bueno, y en este proceso intermedio entre la elección de los convencionales y el plebiscito de salida, nosotros quisimos completar un abanico de mecanismos de participación que permitieran incidencia ciudadana en el proceso. Y creo que eso enriquece el proceso y creo que lo hace diferente de las cartas constitucionales anteriores que hemos tenido como Estado. Y ese proceso nos ha ajustado un poco los cronogramas, pero lo importante y lo valorable, y creo que esto es lo que voy a agregar a lo que ya explicó muy bien Rocío, es el ánimo que hay dentro de la comisión por avanzar, el buen trabajo que existe, el ánimo de diálogo. Podemos tener, como decía Rocío, diferencias legítimas, pero nos respetamos y el diálogo es lo que se impone. Y creo que con esa perspectiva de que el diálogo es lo que se impone en el trabajo de la comisión, porque además nuestra comisión es muy emocional. Los derechos fundamentales no son solamente, no lo voy a poner en discusión, ¿no es cierto?, cuál es más importante, cuál no. Todas las comisiones son importantes, cada una aborda temas que son extremadamente importantes para la construcción del país que queremos, pero los derechos fundamentales son emocionales. Tienen una fibra, conectan con la gente de una forma diferente, porque buscan responder demandas que históricamente se han manifestado de manera aislada, pero que el proceso constituyente supo canalizar dentro de este concepto que es los derechos fundamentales. Educación, salud, vivienda,
y otros, como dijo la Rocío, porque lo importante es que van a haber derechos o libertades que no estamos considerando y que es importante también que tengamos en cuenta, y que van a llegar justamente de procesos de mecanismos de participación como las audiencias públicas o las iniciativas populares de norma. Por ejemplo, la conectividad. Tuvo que venir una pandemia para demostrarnos que la conectividad es un derecho fundamental, sobre todo cuando lo asociamos a otro derecho que es la educación. Y por lo tanto creo que en esa perspectiva de entender la importancia que tiene el trabajo de nuestra comisión, en cómo nosotros somos capaces de llegar a las personas y afectar de manera directa la forma en que ellos viven, es que nosotros, yo soy muy positivo, siempre he sido positivo, y es que yo confío en que todas y todos dentro de la comisión están con la camiseta muy puesta con la ciudadanía, con que este proceso constituyente sea eficiente y sea exitoso, y con que demos una respuesta concisa en un catálogo de derechos que, tal como lo decía, para no adelantar conversación, pueda ser también garantizado de manera concreta, ya sea por el Estado o por los otros entes que pudieran garantizar que estos derechos puedan ser materiales. Leonardo Moreno decía, la Constitución es poesía, pero la legislación futura va a ser la prosa. Y yo creo que en esta construcción conjunta de la poesía con Rocío y con los demás integrantes de la comisión, el ánimo de diálogo, el ánimo de acuerdo, el ánimo de entender la importancia de nuestro trabajo es lo que ha primado, y estoy confiado de que va a primar durante todo el proceso que sigamos teniendo en las diferentes etapas temáticas, como lo hemos acordado dentro de la comisión. Eso sería como la complementación, no sé, pero el Rocío lo explicó muy bien. Sí, muchas gracias, Javier. Bueno, a los dos, muchas gracias por tu reflexión. Y fíjense que conectando con un siguiente tema al que quisiéramos ir, lo hemos dicho en diferentes momentos o por espacios, Foro Constituyente es un programa que se proyecta desde Ñuble Bio Bio. Nos interesa, por supuesto, todo el proceso, pero especialmente todo lo que pueda significar concretar esa participación que tú describías muy bien con estas instancias que marcan además o caracterizan este proceso, que yo creo que ya está inscrito en la historia del siglo XXI, no solo la de Chile, más allá de cuál sea el resultado. Y entonces, en ese sentido, y aquí ya voy entrando de alguna manera a lo que planteaba Rocío, pero no todavía, sino desde su rol y esta conexión con los distritos. Estamos en la semana territorial, como se recordaba hace unos minutos. Foro Constituyente desarrolló de manera online 4 cabildos entre los meses de octubre y noviembre, y adelanto y doy la primicia de alguna manera que en el mes de enero, seguramente durante la tercera semana, invitaremos a toda la comunidad y seguramente también a las y los convencionales en la semana territorial a participar de la presentación de los resultados sistematizados de ese cabildo en los 4 temas. Es un insumo, si lo queremos mirar así, que vamos a hacer llegar a toda la convención, por cierto, y que refleja lo que nosotros quisimos en esos cabildos temáticos, que hablamos de medio ambiente, de territorio, de salud, de género, de participación juvenil, justamente levantar lo que es la mirada ciudadana, lo que es lo que las regiones de Ñuble y Biobío esperan de este proceso, porque cada región tiene sus propias particularidades y sabemos, y aquí creo no necesitar mostrar evidencia científica, la desigualdad tan profunda que existe en nuestro país y la centralización tan particular, no solo en el ámbito del poder político, sino en la esfera económica y de otro tipo. Y entonces ahora, partiendo por Javier esta vez, preguntarles cómo ven desde ese rol, cuál es la mirada que tienen sobre esta discusión que se está dando en la Comisión de Derechos Fundamentales y cuál puede ser el impacto que podría tener una regulación de derechos en estas 4 áreas, por ejemplo, que planteaba Rocío o nos contaba que se está trabajando para las regiones de Ñuble y Biobío, y en el caso particular, bueno, junto a ambas regiones para que ustedes puedan dar su mirada particular o tal vez focalizada en lo que ustedes han recibido de sus distritos. Javier. Estaba muteado, ahora sí. Es interesante porque si bien hoy día Biobío y Ñuble están divididos de manera geopolítica, por mucho tiempo estuvieron dentro de una misma unidad, que es la región del Biobío. Pero lo que uno percibe en estas semanas territoriales, en los diferentes mecanismos de participación, no solamente de nuestro territorio, sino que en otros lugares también, los convencionales que estuvieron hace muy poco tiempo en Biobío se dieron cuenta de que tenemos demandas particulares que son propias de nuestra realidad cultural, económica, social, política, geográfica también,
Pero hay otras demandas que son mucho más globales, son nacionales, y que las vamos a encontrar en Aysén, o en Viviri, o en San Carlos, ¿no es cierto? O Santa Juana, al Distrito 20. Y creo que hay que diferenciar respecto de cuáles son las proyecciones particulares de ciertos territorios y cuáles son estas demandas generales globalizantes. Creo que cuando hablamos de estas demandas generales, primero, hay un consenso en toda la población. Voy a poner el caso de mi distrito: vayamos a Alto Biobío, estemos en Lota, que está más cerca de ustedes en el 20 que nosotros acá en Los Ángeles, pero es parte de esta forma en la cual se dividieron los distritos casi a la semejanza de las colonias africanas, ¿no? Sin respetar identidades culturales, modos propios, formas de organización económica. Pero nosotros entendemos, y ellos entienden también, que la educación es un eje fundamental en la nueva Constitución, que la salud es un eje fundamental en la nueva Constitución, el trabajo, la vivienda, un sistema de seguridad social, son temas que son comunes en cada uno de los mecanismos, encuestas u otro tipo de metodología de recolección de información que se aplique en cualquier comuna. Y luego tenemos demandas particulares, que son, en el caso de Biobío, muy fuertemente ligados al tema medioambiental, donde hay un sistema o un reclamo, ¿no es cierto?, hacia ciertas zonas de rezago, zonas de postergación, zonas que han sufrido sacrificio medioambiental, que si bien son materias que no son de plena competencia de esta comisión, sí son emanadas de diferentes cabildos, diferentes mecanismos de participación. Y creo que en ese contexto es importante entender que, si bien vamos a tener o vamos a dar respuesta a un gran número de demandas, de necesidades, lo importante es, como decía Rocío, es cómo vamos a garantizarlas. Porque si nosotros tenemos un gran catálogo de derechos que no pueda ser materializado, entonces creo que este esfuerzo conjunto no habrá sido fructífero. Y en ese punto hay particularidades que son propias. Por ejemplo, hace muy poco tiempo conversaba en Ñuble, desde un punto de vista administrativo. Ñuble, al transformarse en región, mejoró gran parte de, digamos, esta burocracia pública que tienen las regiones de manera interna. El alcalde de Chillán comentaba con el alcalde de Los Ángeles cómo se le facilitó la administración, cómo se le facilitó la gestión teniendo al delegado presidencial al lado en Chillán. O sea, todas las oficinas estaban cerca, que es lo que no ocurre en otras regiones que tienen, como la nuestra, donde se polariza todo en Concepción, para no ser informal, y que tiende a dejar un poco de lado otras comunas que también tienen necesidades, y que, bueno, fue un tema durante la campaña de los gobernadores, cómo se distribuían de manera equitativa los recursos. Creo que eso es relevante, pero en un plano mucho más macro, la pregunta que nos tenemos que hacer en la comisión, y creo que esa es la pregunta de partida, y eso va a estar, como decía Rocío, dentro de nuestra primera parte, dentro de nuestro primer bloque de trabajo, es cómo el Estado debe respetar de forma integral la igualdad y la dignidad de todas las personas, y esto debe ser sin excepción. Y asimismo, que las personas gocen y ejerzan de los derechos sin discriminación y exclusión. Y eso tiene que ser para Biobío, tiene que ser para Ñuble, porque en el caso nuestro, Biobío representa gran parte de los desafíos que tenemos como país en temas de vivienda, educación, trabajo, seguridad social. Tenemos comunas donde Lota y Arauco, donde los campamentos han aumentado de manera exponencial durante la pandemia, donde los índices de pobreza han aumentado, donde tenemos mucho desempleo, donde hay una necesidad de generar trabajo, de generar emprendimiento, y que tenemos que nosotros saber satisfacer con un marco legal que permita que esos derechos se respeten, que también existan estas garantías. Pero es también muy importante, además de respetar estos derechos, reconocer esas garantías. Es relevante que nuestra comisión, en este catálogo de derechos que vamos a redactar juntos y juntas con Rocío, tengamos una tutela explícita y directa de estos derechos, para que podamos ampliar su protección, porque hoy día tienen una protección, pero es una protección expresa, ¿no? O sea, perdón, no es de manera expresa, y que esta protección se traduzca en medidas que obliguen al Estado a adoptar y garantizar la provisión de estos derechos,
pero de manera progresiva, universal y con responsabilidad y sostenibilidad fiscal. Y creo que eso es nuestro foco para dar respuesta, como lo decía anteriormente, al corazón del proceso constituyente, que son los derechos fundamentales. Porque la crisis que hoy día vivimos, política, económica y social, que está asociada al estallido social del 2019, tiene una estrecha relación con justamente estos derechos que vamos a tratar dentro de la comisión y que nosotros tenemos que buscar la manera, a través del diálogo y la conversación, de poder encontrar un camino para direccionar una salida institucional que nos permita a la vez satisfacer estas demandas ciudadanas que se han expresado tan fuertemente y que se siguen expresando fuertemente hasta el día de hoy. Muchas gracias, Javier. Muy interesante lo que tú planteas. Efectivamente hay muchos desafíos ahí. Ya tenemos un par de preguntas que luego les voy a señalar. Y por supuesto, si hay espacio también, quisiera en su momento que podamos conversar de temas que tal vez no están, y lo dejo anunciado, no están en ese listado. De alguna manera tampoco están derechamente en esa repartición, pero que tienen mucho que ver, y me hacía sentido a propósito de lo que decía Javier, que es la institucionalidad de derechos humanos. ¿Ya? Ahí hay una discusión flotando que transversaliza varias comisiones. Es, por ejemplo, una discusión ya muy antigua en Chile sobre una defensoría de los derechos. Hoy día tenemos el Instituto Nacional de Derechos Humanos y está latente la discusión, por lo menos académica, si eventualmente este instituto debe tener un reconocimiento constitucional, como lo tiene en otros casos. Así que dejo eso lanzado, y la misma pregunta entonces a Rocío para que pueda ir desarrollando, y ya luego les compartiré las preguntas que ya tenemos en la sala de chat. Gracias, Jimena. Sí, ahí sobre el último punto que dejas ahí, la reflexión sobre el Instituto de Derechos Humanos, la verdad es que tenemos conversatorios sobre la semana pasada o esta semana, al inicio de esta semana, con otra universidad respecto del sistema tributario y el proceso constitucional. Y Servicio de Impuestos Internos también quiere ser un órgano con autonomía constitucional. Y entonces tú te vas dando cuenta que no estoy diciendo que sea igual de importante que el Instituto de Derechos Humanos. Para mí el Servicio de Impuestos Internos como ente recaudador de ingresos, que es la única forma que tiene el Estado de distribuir, bueno, cumple un rol fundamental en términos de dar cobertura a las necesidades sociales. Entonces, lo digo también porque la contrapartida es que, claro, hay mucha inquietud y varias solicitudes respecto del análisis de autonomía a algunas instituciones. Yo a priori no estoy de acuerdo en que el Instituto de Derechos Humanos ni el Servicio de Impuestos Internos tengan autonomía constitucional, pero es mi opinión nomás, y se podrá discutir. No sé si será materia finalmente de debate o no. Quiero antes de ir directamente a darte mi opinión respecto a este tema, tal como lo hizo Javier, se me quedó en el tintero, o se nos quedó con Javier en el tintero, respecto de los mecanismos de participación ciudadana que son tan importantes. Concuerdo en parte con lo que dijo Javier respecto de que es muy importante oír, y para eso solo recordar que tenemos las iniciativas ciudadanas o populares de norma, que solo lo recuerdo para quienes nos están escuchando, que en mi opinión es el mecanismo o la herramienta más eficaz y más eficiente de participación que tenemos. No estoy despreciando los cabildos, los encuentros autoconvocados ni las audiencias públicas, pero creo que se va a hacer un bonito trabajo evaluar y recibir, ¿no es cierto?, esta cantidad de normas de la ciudadanía. Es un ejercicio muy interesante de democracia, así que invito a todos a no olvidar ese mecanismo específico que está contenido para este proceso y que es tan clave. Y si usted, alumno o profesor que nos está escuchando, no se anima a redactar una propuesta de norma constitucional, bueno, tenemos disponible en la plataforma de muchas materias. Ahora hay un poco menos de 100 normas aceptadas, y vamos a tener muchas más. Entonces los invito a revisar y cuáles son las que recogen su mirada jurídica, técnica, y también su ideología política, porque estamos construyendo una constitución política, así que los invito a revisarlas para que puedan firmar y ser parte de este proceso. Eso respecto de la primera vuelta, Jimena, que se nos quedó con Javier pendiente de reforzar esta materia. Y respecto de la visión o mi mirada respecto de la regulación de los derechos en la nueva Constitución, yo quiero partir
dando mi opinión, dando mi mirada, y la verdad es que la visión que yo tengo, la perspectiva que yo tengo respecto de la regulación de los derechos fundamentales en la Constitución es una perspectiva, una visión antropocéntrica, y esto significa poner en el centro, en el corazón de la preocupación de la Constitución y por lo tanto del debate constitucional a la persona. Hay algunas otras perspectivas, y eso creo que da como un puntapié inicial o de origen a las distintas miradas que tenemos los convencionales al interior de la convención. La mía es una mirada antropocéntrica, bueno, solo para recordar, pero el origen de esta mirada la da a fines del siglo XVIII, ¿no es cierto?, en 1789, la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, en que se acoge, en que se reconoce la dignidad del ser humano y se pone en el centro a este. Y de eso derivan una serie, de esta visión o de esta mirada que se aleja, ¿no es cierto?, de la mirada biocéntrica, en que pone como sujetos de derecho a distintas entidades, como en la naturaleza, y que una visión completamente válida, pero que yo no comparto, como la naturaleza u otros seres, se derivan una serie de principios que, en mi opinión, es bien interesante que todavía se reconozcan, se plasmen en una propuesta de constitución o se mantengan, en el caso de algunos principios que tenemos hoy día en la Carta Fundamental, como por ejemplo el principio de servicialidad del Estado. Y con esa mirada o con esa visión de lo que son los derechos fundamentales, o la mirada de poner a la persona y por lo tanto como fundamento, como origen de todos los derechos fundamentales que se vayan a reconocer a la dignidad del ser humano, creo que dirige al menos la discusión o las distintas miradas que vamos a tener los convencionales al interior de nuestra comisión y luego en el pleno. Así que esa como mi primera mirada es una visión antropocéntrica de la preocupación, hagámoslo amplio, de la preocupación constitucional. En segundo lugar, yo creo, respecto de si tuviéramos que dividir o clasificar, también voy en la misma división que hizo Javiera, más general y luego para nuestra región, pero porque claro, el tema de derechos fundamentales es necesario dar una mirada un poco más de arriba del bosque. Y sigo con esta mirada más arriba del bosque y creo que en segundo lugar, creo que el valor de las libertades clásicas, de los derechos económicos y de los derechos sociales es una relevancia que finalmente se va a terminar consagrando en nuestra Carta Fundamental, de eso no tengo duda. Pero respecto de los derechos sociales, y ahí no discrepo, tengo una mirada distinta de la plasmada en la opinión de Javier respecto al catálogo, a la emocionalidad de los derechos fundamentales y al catálogo tal vez extenso que hagamos de estos en una Carta Fundamental. La verdad es que yo, respecto de los derechos sociales y de estos otros que comentamos en la introducción con el bloque 4, tengo una mirada en que creo que hay ciertos principios que deben primar, no solamente, o espero que no sean no solamente en la discusión de esta materia, sino que en la Constitución. Y esos principios tienen que ver con, en primer lugar, la protección o el fomento del rol de la sociedad civil junto con el Estado en la provisión de derechos, principalmente de los derechos sociales. Por eso es que partí diciendo como libertades clásicas, creo que las vamos a discutir y que tienen que estar consagradas, derechos económicos, que en mi opinión son muy importantes. Yo creo en el libre mercado, creo en una economía social de mercado, yo soy una persona liberal y que por lo tanto tiene y defiende ideas de este tipo. Y entonces el primer principio respecto que atravesaría, en mi opinión, la discusión en los derechos sociales o sobre los derechos sociales es el fomento o la protección del rol que cumple la sociedad civil junto con el Estado en la provisión de estos derechos sociales. El segundo principio que creo que es muy relevante, que también esta es mi opinión, ahí imagino que tal vez discrepo de algunos otros convencionales, es la no discriminación entre las personas en el reconocimiento de sus derechos. Entonces, que los derechos se redacten o que se consagren en forma abstracta, sin distinción o sin discriminación en torno al sexo, en torno a la etnia, en torno a la condición socioeconómica o cultural de una persona, etc. Y el tercer derecho, y el tercer principio, que creo que aquí derechamente me estoy separando de la idea que da Javier, que creo muy valioso además que tengamos diversidad de opiniones, es el de justamente evitar
la exigibilidad directa vía constitucional de los derechos sociales. Yo creo que, no sé si vamos a profundizar después, pero como por ahora, creo que la judicialización o exigibilidad directa de los derechos sociales en la Constitución no son garantía de que vivamos todos más felices o de que quienes tienen déficit habitacional vayan a tener su vivienda. Yo creo que se le entrega a los jueces que no tienen la preparación técnica ni la mirada global que tiene, por ejemplo, el Ejecutivo a través de las políticas públicas y de los distintos ministerios sectoriales, se le entrega, ¿no es cierto?, la posibilidad a través de sus sentencias o de sus fallos, esto de poder finalmente ser quienes, los que desarrollen en alguna medida las políticas públicas. Y por último, porque creo que hay algunas otras razones por las cuales yo no estoy de acuerdo con esta idea, es que los jueces no tienen ninguna responsabilidad política, como sí lo tienen, por ejemplo, el Parlamento o el Congreso Nacional, que lo hace, ¿no es cierto?, que tiene que materializar los derechos sociales a través de legislación inferior, y el Ejecutivo a través del presidente y de sus ministros. Y además porque creo que hay altas posibilidades de que se genere frustración en la ciudadanía si es que, bueno, redactamos y consagramos un catálogo de derechos sociales tal vez que puedan quedar mal redactados y que se piense, o que la ciudadanía tenga, sobre todo por lo acontecido en octubre del 2019, que tenga expectativas, que sea a través de la Constitución y de esta judicialización de derechos sociales, bueno, la posibilidad que tienen de mejorar directamente su calidad de vida, y eso yo creo que es completamente irreal y que es imposible, y por lo tanto creo que se puede generar cierta frustración en la ciudadanía. Y la última razón, y ahora sí que termino, es que creo que este debate, no solamente respecto de los derechos sociales, sino que también respecto de las libertades y los derechos económicos, tiene que darse en un marco de poner sobre la mesa, además de la ciudadanía y de la opinión que tengan respecto de estos, la teoría y la evidencia empírica. O sea, y en un foro además constituyente de la universidad, creo que la voz de los expertos y la voz de los datos es súper relevante. Y entonces yo quiero que los efectos de cada una de las normas que vayamos a plasmar en la Constitución se evalúen, y se evalúen con responsabilidad, porque no sacamos nada con que tengamos todos derecho a una vivienda digna, ¿no es cierto? Así estoy ejemplificando, estoy tal vez caricaturizando alguna norma que probablemente va a ser consagrada en la Constitución, así que no me malinterpreten, por favor, y con la que además creo estar de acuerdo, no en estos términos, pero no quiero ejemplificar para que yo necesito entender cuál es la evidencia que existe detrás de consagrar derechos, sobre todo derechos sociales en la Constitución, y la experiencia comparada. Por ejemplo, en términos de exigibilidad directa, tenemos el proceso constitucional y la norma, ¿no es cierto?, que establece esta idea en la Constitución de Colombia, y quiero saber cuáles son los efectos o cuáles han sido la evidencia de esa legislación respecto de la mejora, por ejemplo, en la calidad de vida en esta materia de vivienda de la ciudadanía, de los colombianos. Así que esa es mi idea, y ahí me alejé un poquito de la perspectiva, dimos perspectivas distintas de lo que entendemos por la regulación de los derechos fundamentales en la Constitución con Javier. Bueno, muchas gracias, Rocío. Tú has puesto muchos temas ahí. Yo quiero rescatar algunas cosas. Efectivamente, uno de los del mayor interés que creo que han tenido los distintos centros de estudios en este país, y en esto puedo sumar a Foro Constituyente UDEC, es justamente entregar conocimiento, porque efectivamente muchas veces las temáticas pueden estar planteadas en cualquiera sea la posición, desde simplemente o creencias o intereses u otras, no sé, podemos llamarlo coyuntura, y por eso nos parece importante, de hecho, en el ámbito de la ciencia, hemos promovido desde Foro Constituyente UDEC que la ciencia no solo tiene que estar regulada, ojalá en la Constitución, desde una perspectiva de derechos, desde una perspectiva del rol de las universidades públicas, sino también como la evidencia a partir del cual se construyan las normas constitucionales, y en ese sentido, valorando por supuesto la iniciativa popular, creemos que ahí hay un rol de las universidades que debe ser cumplido, y creo que muchísimas estamos en esa línea. Y luego quisiera quedarme con lo que tú has planteado en una serie de temas donde efectivamente hay muchas posiciones distintas. Ese era también el sentido en el marco de los
espíritus, de los principios que han inspirado a Foro desde su creación, no solo la puesta en movimiento de los temas desde Ñuble y Biobío, sino también una paridad y una equidad de género, también diferentes miradas disciplinares, y también, por supuesto, diferentes miradas que tienen que ver con una visión política del proceso que estamos pasando. Y en ese sentido, nos parece y les agradecemos y evidentemente en temas como por ejemplo aquella concepción que tú planteas que va directamente, si lo miramos desde la lógica de los derechos, a la titularidad, ya la titularidad por ejemplo de no necesariamente seres humanos, como tú lo planteabas en algún minuto, son temas que se van a discutir y donde efectivamente hay distintas miradas y creemos que lo importante es generar espacios como este para que la ciudadanía conozca las diferentes miradas y cuando lleguemos a ese proceso de decidir, evidentemente pueda haber estado presente esa información durante todo el proceso. Yo quisiera quedarme con un par de preguntas que a mí me gustaría hacerles, pero tenemos un par de preguntas en el chat. Primero tenemos unos comentarios, al tiro le voy a dar a Javier porque entiendo para que plantee su posición frente a algunos temas, pero quiero hacerlo al hilo de las preguntas, si te parece, Javier, para que les queden también. Primero, en realidad, dos comentarios que tenemos. Una es una precisión que alguien nos dice que el Servicio de Impuestos Internos recauda impuestos y no ingresos, dice que se permite hacer la aclaración. Y efectivamente yo puse el ejemplo del Instituto Nacional de Derechos Humanos porque tiene evidentemente un rol diferente y mucho más, y tiene una pertinencia más directa a este conversatorio. Son muchas, efectivamente, como decía Rocío, las instituciones que tal vez aspiran a una regulación, y eso tiene que ver con la idea tal vez, que también habrá que precisar, de que la Constitución lo debe regular todo, ya esta idea de las constituciones de mínimo o no, que es un tema también presente. Luego tenemos otro comentario que nos indica, nuestros convencionales no deben inhibirse en promover todos los derechos fundamentales que garanticen una vida digna sin discriminación ni exclusión. Obliga al Estado y sus centros tecnológicos a generar soluciones enfocadas en las personas. El propósito final debe ser la gestión de la comunidad. Esos son dos comentarios y tenemos alguna pregunta. Yo voy a partir con una que de alguna manera ya ha salido, que tiene que ver con la participación. Hay dos preguntas que tienen que ver con la participación y entonces yo voy a pasarle la palabra a Javier, primero por si él quisiera complementar y plantear su opinión y visión respecto de temáticas en que Rocío ha planteado su opinión, y luego, Javier, si te parece que puedas también recoger parte de estas preguntas que también le quedan a Rocío para que luego ella pueda responder. Y en relación a la participación, tenemos en primer lugar Carolina, que señala que entiende y agradece el trabajo de los constituyentes, sobre todo aquellos profesionales y actores serios, dice, que están trabajando por Chile. Pero, pregunta... ¿Se debe referir a nosotros, Jimena? ¿Qué esperan de la ciudadanía? La participación en general es baja, no estamos involucrados directamente, a no ser que algo nos afecte. ¿Por dónde partir? Dice Carolina. Y luego tenemos otra pregunta que formula Felipe, también en relación a la participación, pero ya mucho más focalizada, y dice, para que nos entendamos o sinceremos la posición, la convencional Rocío Cantuarios plantea, al sostener la necesidad de una participación de la sociedad civil en la provisión de derechos sociales, que entidades como las AFP, ISAPRES, inmobiliarias, empresas como ESAL en Osorno, deban seguir existiendo en un contexto de mercantilización de tales derechos. Entonces, esta es una pregunta focalizada que tiene que ver con otro sentido de la participación y por eso las he unido. Y luego tenemos dos preguntas que tal vez son de un sentido mucho más amplio, así es que en este bloque entonces le paso a Javier para que pueda también reaccionar planteando su posición a las temáticas y luego la pregunta, y lo mismo a Rocío, y luego vamos al otro bloque. Javier. Muchas gracias, Jimena. Puntualizar algunas cosas que es bueno que aclaremos en general. Creo que la mayor frustración la genera la desigualdad. Y creo que ese fue el motor de este proceso, y creo que nosotros no podemos repetir ese círculo vicioso que durante mucho tiempo hemos estado repitiendo como Estado en general, ni siquiera como políticas de gobierno, como Estado. Y en segundo lugar, estoy de acuerdo con Rocío en que la Constitución no tiene que ser una Constitución maximalista, pero sí tiene que ser una Constitución que pueda abordar todos los temas que están siendo planteados de manera satisfactoria. No se va a poder abordar todo, pero sí dar respuesta a aquello que tenga competencia constitucional y donde nosotros podamos aportar y contribuir al desarrollo de ese tema. En tercer lugar, yo creo que la provisión de entes privados para satisfacer necesidades sociales
puede convivir con también la satisfacción de estas mismas necesidades por entes públicos. En el caso de la educación, por ejemplo, tienen que seguir existiendo colegios particulares subvencionados, perfecto, tienen que seguir existiendo. El tema es dónde está el foco. El tema es cómo cambiamos el paradigma y la educación pública se complementa con una educación particular o particular subvencionada, y no al revés. Entonces son mecánicas muy finas que hacen efectivamente que el sistema sea más equitativo. En cuarto lugar, el tema de la exigibilidad de los derechos. Rocío es abogada, yo soy profesor, por lo tanto, que se entienda desde el punto de vista donde lo voy a plantear. Pero creo que hoy día tenemos en nuestra actual constitución un estándar de exigibilidad a través de los recursos de protección, que puede ser exiguo, que en cierta medida tiende a ser discriminador, porque solamente exigen quienes pueden acceder al proceso judicial y quedan otros excluidos de ese proceso de exigibilidad. Pero creo que cuando el Estado se hace cargo de adoptar medidas concretas para aplicar, nuevamente, de manera progresiva, de manera fiscalmente eficiente y sostenible también desde el punto de vista fiscal, garantías de derechos a lo largo del tiempo en la medida de los recursos, creo que la exigibilidad vía tribunales disminuye y no tendríamos el efecto señalado que sería una extraordinaria judicialización de todos los casos, porque finalmente cuando el Estado se hace cargo de materias esenciales en temas de trabajo, en temas de salud, educación, evitamos que esos casos efectivamente lleguen a los tribunales, pero eso no quiere decir que nosotros como convención tengamos que tener o fijar un estándar inferior al que tenemos hoy día en la actual constitución. Yo creo que nosotros tenemos que perfeccionar el recurso de protección, perfeccionar el estándar de exigibilidad, pero tampoco generar un mecanismo que pudiera generar el efecto que señalaba Rocío. Creo que en temas de participación es interesante porque también planteamos profundizar la democracia, profundizar la participación, y creo que la respuesta es que tenemos que también preparar a las futuras generaciones, entendiendo que esta constitución va a ser para las futuras generaciones. Ellos van a ver los frutos, la van a ver completamente implementada, para que puedan participar de manera efectiva en los procesos, ya sea en juntas de vecinos, en clubes deportivos, en todos los espacios de participación, porque la participación no se reduce únicamente a la elección de autoridades en ciertos periodos o en ciertas fechas. La participación es constante, y en la medida en que la participación se fortalece, fortalecemos tejido social, volvemos a reencontrarnos. Esto puede parecer muy idílico, pero creo que la república, la cosa pública, como la plantearon los romanos, o la democracia, ¿no es cierto?, este sistema donde el pueblo tenía el poder, entendiendo al pueblo como todos los integrantes de la polis, para que no se malinterprete de un sentido ideológico, tenían poder de participación dentro de las decisiones clave que afectaban la vida de cada uno y una de sus integrantes. Y creo que eso es lo que nosotros tenemos que fomentar en este proceso, pero es un proceso de largo aliento, que va ligado con políticas en educación, que va ligado con compromisos participativos. Y creo que cuando nosotros nos abrimos a tener mecanismos de participación, lo que esperamos es que la ciudadanía se motive, participe y pueda expresarse en este proceso único. Eso, creo que redondeé bien. Muchas gracias, Javier, por hacer ese contrapunto. Eso es lo que queremos justamente, y unido a lo que decíamos, este momento tan particular que vive nuestro país, tenemos en democracia que conocer diferentes visiones, posiciones, y ese es el rol de la academia. Así es que, Rocío, si te parece, para que puedas entonces responder la pregunta general de participación, y la segunda, que es una focalización de otro sentido a la participación, que te emplaza derechamente, Felipe, a partir de lo que tú planteabas. Sí, y luego Jimena, vamos a las otras preguntas. Jimena, por favor, la de Felipe me la vuelves a recordar. Parto con la de participación, que no la anoté, y con tanta cosa mi memoria está Sí, muy la corta. pregunta de la participación general tiene que Ahí ver... voy. Sí, esa sé. Perfecto, Después me perfecto. recuerda la de Felipe. Felipe nos dice, para que nos entendamos o sinceremos las posiciones, dice la convencional Rocío Cantuarias, plantea al sostener la necesidad de una, comilla, participación de la sociedad civil en la provisión de derechos sociales, que entidades como las AFP, ISAPRES, inmobiliarias, empresas como ESAL en Osorno, deben seguir existiendo en un contexto de mercantilización de tales derechos. Sí. Por eso decía, es otro sentido, pero Sí. vinculado a otro tipo de participación. Sí, ya. A ver, voy con la general, Jimena. ¿Qué esperamos de la ciudadanía o por dónde partimos?
Yo espero que el plebiscito de salida tenga una altísima participación ciudadana. O sea, es curioso, la verdad, que en elecciones, bueno, hemos tenido 7 elecciones en el último tiempo, ¿no es cierto? Tal vez haya algún fenómeno de agotamiento, yo no soy experta electoral, pero tal vez haya algún fenómeno de agotamiento de la ciudadanía, pero vemos que la participación incluso para una elección presidencial, que es la que las personas más cerca sienten, que mejor entienden y que debería tener mayor participación, bueno, vemos que la participación es bajísima. Así que la verdad es que lo que yo espero es que en el plebiscito, no entré a lo que dijo Javier, que tiene razón, probablemente se van a discutir mecanismos de participación que tal vez queden, ¿no es cierto? Yo creo en la democracia representativa, por lo tanto se discutirá en su momento, pero por ahora espero que en el plebiscito de salida que tenemos o que tiene la ciudadanía, voto obligatorio, podamos tomarnos en serio esta obligatoriedad y poder votar no por eslogan o no por lo que han visto eh, a través de los medios de comunicación social del proceso constitucional, sino que puedan interiorizarse acerca de las discusiones que se dan en la convención, que quedan todas grabadas, que están en la página web, y lo más importante, interiorizarse del resultado de propuesta de constitución que vamos a someter en la elección o en este plebiscito a la decisión de la voluntad ciudadana. O sea, yo con eso espero que, porque tenemos un tema o tuvimos justificaciones para este proceso constituyente sobre ilegitimidades o legitimidades respecto de la actual constitución, por lo que creo que una participación baja en el plebiscito de salida, correría con el riesgo de justificar una norma, tal vez, estoy adelantándome, que tenga muy poquita votación popular. Así que yo lo que espero es que se participe al menos del plebiscito de salida, interiorizándose sobre lo que pasó en la convención y, por cierto, sobre la propuesta que vamos a hacer, sobre el texto. Porque, al menos en lo que yo he recogido en mi región, respecto del plebiscito del apruebo y del rechazo, no había mucha información. Ahí tenemos otros temas de educación cívica y otros, pero no había realmente un conocimiento respecto de lo que se estaba rechazando, que es la constitución que actualmente nos rige. Así que me interesaría mucho, y lo digo muy humildemente para quienes nos están escuchando, que bueno, los invito a leer la propuesta de constitución que vamos a sacar y a entender y a ser parte a través del streaming, ¿no es cierto?, de las discusiones que se dan en la convención. Y ahora voy con la respuesta a Felipe. A ver, a mí me gustaría responderle con una contrapregunta, porque él me dice, ¿usted está de acuerdo con tal empresa y con nombre además, que son proveedoras sanitarias en Osorno? A eso se refería, me imagino, y las AFP. Bueno, yo le haría la contrapregunta de si él cree que es una buena idea que exista un monopolio en la provisión por parte del Estado de bienes y servicios públicos. Y contesto yo, porque Felipe no sé si estará ahí en línea, pero yo creo que eso es una mala idea. Y yo estoy de acuerdo, completamente de acuerdo con la provisión mixta de bienes y servicios públicos. De hecho, creo que la segunda, y respecto de las materias que pone o de las empresas que pone ahí de ejemplo don Felipe, yo creo que eso no implica, o sea, estoy completamente de acuerdo con la previsión mixta, estoy completamente en desacuerdo con que sea el Estado la única entidad que provea bienes y servicios públicos, pero creo que el Estado tiene que cumplir un rol que es el rol regulador y el rol fiscalizador que muchas veces ha fallado. Entonces, aquí se produce una paradoja, porque queremos entregarle, o muchas personas, no sé si es el caso de Felipe, quieren entregarle la provisión de bienes y servicios públicos al Estado, como si el Estado lo hiciera todo bien, como si no hubiera burocracia, como si gran parte de los ingresos del Estado, vuelvo a repetir ingresos porque se recaudan impuestos, pero son los ingresos que el Estado tiene y que redistribuye, si el Estado hiciera bien su trabajo respecto de la regulación y de la fiscalización, tendríamos bastantes menos problemas en la provisión de bienes y servicios públicos que los que tenemos. Entonces, a mí me parece que debemos consagrar una provisión mixta, que es una pésima idea monopolizar. No tengo idealizado al Estado, yo no creo que porque vayamos a
decir que el Estado va a dar educación gratuita, universal y de calidad para todos lo vaya a hacer bien. De hecho, lo poco que hace hoy día respecto del sistema, por ejemplo, de educación pública, no lo hace bien, por lo menos no lo hace como lo hacen las asociaciones y las personas que en proyectos colectivos, ¿no es cierto?, de la sociedad civil trabajan en la educación pública, la educación particular subvencionada, que lo hacen mucho mejor, en mi opinión, en términos de calidad, de indicadores, de educación, y para qué hablar de la educación particular. O sea, a mí me encantaría nivelar para arriba y me encantaría que la desigualdad de la que todo el mundo habla se nivele hacia arriba. Y a mí me encantaría que tengan, y por eso es que tenemos que ser muy responsables en la consagración de normas en la Constitución, a mí me encantaría que las personas o los sectores más vulnerables de la sociedad tuvieran mejores oportunidades. Y para eso yo creo que lo que hay que hacer es aumentar la oferta o la libre elección y focalizar los recursos, porque estamos todos de acuerdo en que los recursos son escasos, y focalizar los recursos justamente en los sectores más vulnerables para poder efectivamente de aquellos sectores o de aquellas personas lograr subirlos a los patines y no quitárselos, subir el nivel para poder disminuir la desigualdad y que puedan tener mejores y mayores oportunidades. Así que creo que le contesté a don Felipe respecto de que creo, por supuesto, en la provisión mixta y no creo que en el Estado, que está lleno de nepotismo, operadores políticos y que muchas veces faltan a las facultades de fiscalización y regulación que tienen, lo hagan bien si es que le entregamos el monopolio de los bienes y servicios públicos. Gracias, Rocío, por la precisión a la respuesta. Yo simplemente comentar que, dado que el voto es obligatorio en el plebiscito de salida, creo que ahí vamos a tener sin duda un aliciente para que la participación sea evidentemente muy superior a la que hemos tenido en otros procesos. Y también esa es una discusión, por cierto, que seguramente estará en materia de la nueva Constitución, ya el voto y a quiénes, hay un tema de titularidad ahí, etc. Javier, te voy a pasar una de las preguntas que me parece relevante, y por cierto el tiempo, si tú también quisieras dar tu opinión a partir del comentario que había, la pregunta que hacía Felipe, y luego lo voy a conectar con una pregunta siguiente que entiendo emplaza a Rocío, pero también tal vez Felipe tú quisieras también comentar y luego Rocío. Esta pregunta, la que nos entrega Andrés, indica o plantea si es posible que exista una tensión entre los derechos fundamentales en la nueva Constitución y lo que estos pueden hacer y ayudar a la triste realidad de la extrema pobreza en Chile. Esa es la pregunta que formula Andrés. Y luego hay otra pregunta que nos formula Alberto, que entendería, dado que Rocío ha puesto este tema, va más focalizada a ella y señala: ante una mirada antropocéntrica de los derechos, ¿cómo se garantiza el equilibrio ecológico que ha estado abandonado en lo que hemos hecho hasta ahora y cuyos efectos ya son más que innegables, y que si no lo cuidamos, las generaciones que vienen, hijos, nietos y los que vendrán, estamos poniendo en peligro serio y muy relevante al planeta? Si no garantizamos el derecho de la naturaleza de ser nuestro hábitat, está en peligro la sobrevivencia de la especie humana. Creo que la mirada no debe ser solo antropocéntrica. Y esto tiene mucho que ver con el relato que decíamos, como este es uno de los temas donde evidentemente hay diversidad de miradas. Entonces dejo esas dos temáticas y le paso la palabra a Javier para que también plantee su opinión y conecte con las preguntas. Yo, para responder la pregunta, creo que la pobreza en general es un fenómeno que se genera a través de diferentes factores, y diciendo esto no descubrí la rueda. Pero quiero puntualizar en que sabemos que la educación es un factor esencial en que las familias no puedan romper el círculo de la... Es un ente todopoderoso, no es un, digamos, mágico que vaya a resolver todos los problemas de manera, digamos, espontánea. Tampoco creo que la participación de los privados en la provisión de estos derechos sea demoníaca, pero yo creo que se puede, con en particular subvencionado, que tendríamos a población vulnerable. Y veíamos cómo en ocasiones los juegos de terraza entraban por ser. Entonces, hay muy buenos ejemplos de provisión de estos derechos por parte de los privados, y hay muy buenos ejemplos de cómo lo han hecho mal también. El tema es dónde está la fiscalización. Si no hablamos de tener
un Estado maximalista, grande, totalitario, ni tampoco un Estado jíbaro, porque el Estado jíbaro, chiquitito, reducido, lo que hace es fiscalizar menos y dar más cancha a los monopolios, dar más cancha a la poca regulación que en un contexto de poderes tiende también a llamar al abuso de ese poder, y por lo tanto quien pone trabas y pone, digamos, normas o cotas para que los derechos tampoco sean sobrepasados es justamente el Estado. Y creo que es importante aclarar eso, ¿no? Es como nosotros creamos hoy día un engranaje que permita crear ese Estado en el futuro. Y creo que es importante cómo nosotros vamos a responder dentro de la propuesta, este marco normativo, a la solución de la desigualdad, a cómo vamos a reducir la desigualdad. Salía del estudio francés, mis profesores de la universidad me retarían porque no recuerdo las fuentes, pero nos posicionaban en el país número 8 a nivel latinoamericano en desigualdad. Cuando nosotros vemos que la distribución de la riqueza es poco equitativa, sin desmerecer que cada persona obviamente tiene con su esfuerzo y su trabajo lo que logra, ¿no es cierto?, reunir para poder vivir bien, para tener una calidad de vida, para ser feliz dentro de todo, porque olvidamos que a veces ser feliz también es algo importante. Lo importante es cómo nosotros vamos a crear un marco legislativo, un marco normativo que permita generar modificaciones y transformaciones en la ley y en la política pública. Nosotros cuando hablamos de que una persona para poder salir de la pobreza tiene que tener una educación de calidad, bueno, ¿cómo vamos a crear una institución, un Mineduc que sea eficiente? Y cómo eso va a permear otras capas, como por ejemplo un colegio de profesores que se enfoque en la educación, que los sostenedores todos se enfoquen en la educación. Si cuando nosotros no tenemos calidad de educación es porque se perdió el foco en la educación. Y nos preocupamos de lo administrativo, nos preocupamos de otras cosas anexas y perdimos el foco en la educación. Cuando hablamos de vivienda digna, bueno, ¿qué características va a tener esa vivienda digna? ¿A qué le vamos a llamar digno? Para que una familia se pueda desarrollar, pueda vivir en condiciones, valga la redundancia, nuevamente dignas. Son temas que se van a ver después en los procesos legislativos futuros. Y creo que lo que nosotros vamos a hacer para dar respuesta a esto es sentar las bases que permitan que el carro comience a moverse. Y como lo decía Rocío, el proceso de la nueva constitución no se va a evidenciar de manera rápida después del plebiscito de salida. O sea, no va a mejorar la salud de manera inmediata, nada. Pero vamos a sentar las bases del camino que nos van a llevar hacia ser una nación que tenga como foco del progreso la calidad de vida de las personas y la dignidad humana. Y creo que ese es lo que finalmente nos motiva, lo que nos mueve a impulsar esto, que a veces se nos tilde de que estamos vendiendo, digamos, estamos predicando, ¿no es cierto?, en el desierto, que estamos vendiendo ilusiones. Yo creo que no es vender ilusiones cuando nosotros entendemos que gran parte de las inequidades que hoy día se reproducen en el sistema provienen también desde una carta fundamental que permitió que esas inequidades pudieran existir. Y desde también políticas públicas de diferentes gobiernos, desde, digamos, el retorno de la democracia en adelante, que nunca supieron dar respuesta también a esa necesidad y que permitieron que, bueno, nos encontráramos en la situación que nos encontramos ahora, donde unidos como ciudadanos, institucionalmente, tenemos que salir de esto para poder proyectarnos, para poder salir de esta crisis y para poder dar respuesta. Ahora, ¿cómo vamos a evidenciar eso? El tiempo lo dirá, y creo que el tema es tener paciencia, participar y entender que esto es un proceso de largo plazo. La Constitución no es un proceso de corto aliento, va a ser de largo plazo, donde las instituciones, las organizaciones van a tener que seguir siguiendo el proceso para que se pueda materializar de manera eficiente y concreta y poder ver, por ejemplo, disminuciones en los índices de pobreza, que sería la forma tangible de poder evidenciar el efecto o el impacto que tuvo la nueva Constitución en la política pública y en la calidad de vida de las personas. Muchas gracias, Javier, por tu reflexión. Vamos a entonces el último espacio en función de los tiempos para que Rocío pueda responder a esta pregunta, simplemente apuntando que Felipe quisiera comentar algo en relación, no quisiera, dice, abrir un debate profundo, pero deja estas preguntas planteadas y me parece importante leerlo, sobre todo porque hemos generado y hemos procurado que este sea un espacio donde recojamos las distintas expresiones, y justamente porque esto evidencia uno de los temas que seguramente va a ser más discutido, donde hay diferentes posiciones,
Y el desafío es lograr un texto que represente esas diferentes posiciones. Dice, libre elección de prestador privado de salud, educación y vivienda, o libre elección según el bolsillo. No se trata de idealizar al Estado, pero tampoco es aceptable caricaturizarlo sobre la base de Estado igual mal operador político, burocracia y nepotismo. Ahora mismo existen oligopolios privados en materia de vivienda, agua y pensiones, y entiendo que según su postura, la convencional sincera, que el Estado solo debería tener un rol de fiscalización y regulación en la materia, lo que nos dejaría en la misma situación actual. Entonces, por eso lo planteo y lo leo, para si Rocío quisiera en estos últimos minutos hacer alguna complementación. Luego hay una importante pregunta también interesante sobre los deberes fundamentales, que haga un balance con los derechos, y quisiera comentar para quienes están escuchándonos que la convencional Rocío Cantuarias debe asistir a otra actividad, de manera que luego de su respuesta, ella seguramente se retirará de la sala de chat, así que antes de darle la palabra, le agradezco muchísimo el tiempo, al igual que a Javier, que espero nos acompañe estos minutitos que quedan para la despedida, y si luego además quiere retroalimentar las otras preguntas. Y por supuesto, quedaremos siempre disponibles desde este programa a colaborar y en los distintos espacios y escuchar todas las miradas y estar promoviendo, ¿cierto?, esa información para este proceso. Así es que, Rocío. Gracias, Jimena. No, decirle que, a don Felipe que yo no he caricaturizado nada, solo era, bueno, mi respuesta es que era la contrarrespuesta a esto de que no estoy de acuerdo con el monopolio en la provisión de bienes y servicios públicos del Estado. No estoy de acuerdo y dije varias veces que creía en un sistema de provisión mixta. Y eso, claro, implica que el Estado va a seguir siendo proveedor, ¿no es cierto?, en educación, en salud, en lo que dijo Felipe, y espero que se mejore la calidad de la provisión que hace el Estado. Eso para don Felipe. Después la segunda pregunta que la anoté para que no tener que preguntártele de nuevo, Jimena, sobre la visión antropocéntrica respecto de la ecología. Bueno, y aquí también quiero contestarle a la persona que la hizo que yo no creo, y la visión o la perspectiva antropocéntrica no excluye de protección otros bienes jurídicos, como la naturaleza, o que la ecología pueda estar consagrada en una constitución reconocida. Yo no he dicho eso, ni la perspectiva en la que yo creo, centrando o dejando en el corazón de la discusión constitucional y de la propia constitución a la persona, no deja fuera la protección de otros bienes jurídicos. Lo que pasa es que o sea, los derechos fundamentales, su fuente, su origen es la dignidad del ser humano, y por lo tanto creo que no se le da esa dignidad, ese atributo, esa categoría a otros seres que no sean el ser humano. Esa es la visión, pero eso no implica que no esté completamente de acuerdo, y vamos a ver cómo va a quedar redactado ahí, por supuesto, la protección de la naturaleza o el equilibrio ecológico, con el que estoy completamente de acuerdo ahí en la parte final de la pregunta del señor, o de la señora, no sé quién preguntó. ¿Y quedaba otra, Jimena? No. ¿Ahora me puedo despedir? Está el tema de los deberes, una pregunta, si quieres abordarlo también, muy interesante escuchar tu opinión. ¿Cómo se abordará en la Constitución la inclusión de deberes fundamentales que establezca un balance con los derechos fundamentales? Aquí seguramente vamos a encontrar dos opiniones en ustedes, así que sería interesante también escuchar si, Rocío, nos puedes compartir ahí unos minutos. Sí, yo creo que los deberes fundamentales, bueno, estábamos hablando de participación, ¿no es cierto? Y creo que estas materias, no me imagino, Jimena, cómo van a quedar redactados. Concuerdo absolutamente contigo en que van a haber distintas posiciones, entonces vamos a ver qué es lo que pasa en la redacción de los deberes. Creo que es necesario que se incorporen. Pero vamos paso a paso. Primero creo que la discusión, de acuerdo por lo menos al cronograma que existe en la comisión de la que somos parte, va a atender los derechos sociales. Y espero bueno, no sé si vamos a poder hacer una discusión paralela o la vamos a dejar para el final, no lo tengo claro, y creo que van a haber distintas perspectivas y que también va a ser una discusión bien profunda, al igual que los otros derechos que se van a incorporar y que no están en la Constitución. Y ahora sí me puedo despedir. Que quisiera agradecer a Javier por su compañía, quisiera agradecer a Moira, a Jimena y
y muy especialmente a la Universidad de Concepción, que como vuelvo a repetir, soy una orgullosa alumni y orgullosa docente part-time de esta casa de estudio que tantas satisfacciones me ha traído y a la que le agradezco tanto su formación en el pluralismo político, que de repente tuve temor que se perdiera, así que agradezco mucho la invitación, porque siempre fue una universidad muy pluralista y cuya formación académica me ha marcado, así que le agradezco y cada vez que puedo digo orgullosamente que soy alumni de la Universidad de Concepción. Muchas gracias. Gracias a ti, Rocío, te despedimos y yo diría, hemos sido y seremos, y así esperamos que sea esta universidad, ¿cierto?, haciendo muy vivo su lema por el desarrollo libre del espíritu, que yo creo que nos conecta a quienes somos parte de esta UDEC como alumnis, como personas funcionarias, sea académicos o no académicos, a su cuerpo estudiantil, a quienes hemos sido también alumnis, así que ese es el sello también de Foro Constituyente UDEC, escuchar, y porque de otra manera, las personas no vamos a poder tener toda esa información que esperamos poder contribuir y entregar para que conociendo las distintas miradas, luego obviamente las instancias de participación incluso sirvan para precisar y a lo mejor ver que de las distintas miradas que puedan tener las y los convencionales, hay una mirada que puede reflejar mucho mejor lo que la sociedad quiere y lo que nos ha llevado a este proceso que otra mirada. Y eso será importante desafío a que quede en el proceso. Así que muchas gracias, Rocío, por tu tiempo y que tengas una muy buena tarde. Y Javier, nos quedamos entonces un par de minutos. Si quisieras tú abordar esta pregunta de los deberes y también tenemos una nueva pregunta que de alguna manera conecta con un tema que ya se planteó. Nos dice José, entiendo que es José nuestro profesor también integrante de Foro Constituyente, así que un saludo especial para José hacia el campus Chillán. Dice, con la experiencia adquirida en estos 30 años, ¿podrían haber asociaciones público-privadas que suministren los bienes públicos que en manos privadas no dieron el ancho? Bueno, esta era una pregunta que conecta mucho con lo que ya habíamos hablado, y luego está esta pregunta de los deberes, y cumpliré con mi rol de moderador y no haré otro tipo de intervención, a pesar que me encantaría en este momento salir de aquel rol que hoy me corresponde. Javier. Muchas gracias, Jimena. Me parece siempre interesante la postura de los deberes, porque generalmente cuando se habla de deberes en el marco constitucional, o de donde me ha tocado observar esa discusión, puede que este sea un contexto diferente, siempre se trata de empatar. Bueno, quieren más derechos, pero equilibremos con más deberes. Y creo que lo que es importante es que nosotros no tenemos que olvidar que una carta constitucional lo que hace es limitar el poder. Y en este caso, limitar el poder del Estado, que es el que ejerce poder. Y limitarlo para que el Estado cumpla deberes para con nosotros. Podemos tener un pensamiento diferente, pero si nos remontamos a todas las cartas constitucionales que hemos tenido, las cartas constitucionales que se han instaurado desde la Carta Magna con Juan Sin Tierra, bueno, los nobles en Inglaterra tuvieron que rodear el palacio, porque no fue que fue algo amistoso, sino que tuvieron que rodear el palacio y forzar al rey a firmar una carta de derechos y de deberes que él tenía para con sus súbditos. Entonces creo que cuando hablamos de qué deberes tenemos que consagrar, entonces tenemos que pensar qué deberes queremos que el Estado de Chile consagre para con sus ciudadanos. El deber irrestricto de respetar los derechos humanos, por ejemplo, y de tener garantías de no repetición en aquellos casos de vulneración a los derechos humanos. El deber de proveer ciertos, ya sea con ayuda privada o en algún otro modelo que, digamos, se pueda implementar, las garantías de derechos fundamentales para todas las personas sin restricción, las garantías de no discriminación, son deberes que el Estado va a tener que cumplir para con los ciudadanos. Ahora, en el tejido más fino, y quiero poner un ejemplo en el caso de los deberes, pero nosotros tuvimos una constitución que establecía deberes hacia los ciudadanos, para con el Estado. La constitución de 1823, recuerden que era la constitución moralista, que era una constitución que era extremadamente estricta en regular el comportamiento de las personas, y por lo mismo fue inaplicable. Porque hay cosas en las cuales nosotros no podemos regular el comportamiento, podemos decir sí, el deber de una persona a ir a votar, pero ese deber no es una obligación. Esos son deberes que deben emanar de la persona
cuando esa persona se siente parte del funcionamiento del sistema democrático en el cual está inserto. Creo que ese es el orden, el camino que tienen que llevar los deberes en la nueva Constitución. Cómo el Estado va a tener deberes para con la sociedad, para con las personas, y lógicamente, de una manera más fina, posteriormente, de los marcos legales, cómo nosotros vamos a tener también normas que nos permitan vivir de manera, digamos, armónica con los demás, porque sabemos que cuando vivimos en sociedad tenemos que tener normas de convivencia, y que esas normas de convivencia se expresan no solamente en aquellas inmateriales, que son las que conocemos, como saludarnos, etcétera, parece que estoy hablando a mi estudiante, pero también tenemos normas que están expresadas en ley. Y eso es lo que va a haber otro organismo, que es el Parlamento, son los órganos encargados de eso. Nosotros lo que vamos a hacer es plantear límites al poder y deberes del Estado para con los ciudadanos en materias esenciales en las cuales debe haber un resguardo, que además es un resguardo que está amparado entre un marco legal internacional. Y en la pregunta anterior, sobre, por ejemplo, en el caso de privados que no han sabido administrar bienes públicos, poder tener una alianza público-privada para poder optimizar esos recursos o optimizar el desarrollo de esos servicios, yo creo que no es incompatible. No es incompatible que hayan alianzas entre el sector privado y el sector público para poder satisfacer derechos. El presidente Mujica lo decía, o sea, yo voy a necesitar de los empresarios mientras el Estado no pueda por sí solo satisfacer derechos que ellos hoy día puedan satisfacer. Pero el tema está en cómo regulamos esa relación, cómo hacemos que esa relación sea virtuosa, cómo vemos que esa relación sea eficiente, y lo más importante creo que cómo regulamos que esa relación sea transparente y en un marco de probidad. Porque creo que lo que ha afectado la relación público-privada en las diferentes áreas en las que se ha dado, es que no existe un marco de probidad. Lo que tenemos hoy día es un marco de probidad del 2005 que termina siendo un sustrato jurídico, pero que no afecta a la figura, digamos, por ejemplo, a las personalidades jurídicas, o no afecta a la relación en el mundo privado, sino que se enmarca solamente en el mundo público. Y cuando el privado quiere ingresar a satisfacer áreas que son de orden público, lo que debería ocurrir es que se someta a los marcos y estándares de probidad que también son del Estado. Creo que en ese sentido, cuando nosotros vamos logrando tener mayor transparencia, entendiendo cuál es el rol que tiene cada uno de los diferentes actores en el desarrollo del país y en el desarrollo de la democracia y la república, creo que nosotros podemos tener marcos regulatorios y marcos de conducta, no solamente para los individuos, sino que también para las organizaciones, que permitan, por ejemplo, en el caso de tener un recurso que está siendo mal aprovechado por un sector privado, eliminar esa concesión y poder buscar que el Estado, acompañado o solo por un ente también de orden privado, pudieran satisfacer de manera binaria esa necesidad y optimizar el desarrollo de los recursos, que va a estar obviamente enfocado en el desarrollo del progreso, en la sostenibilidad, en generar recursos que permitan poder satisfacer diferentes garantías de derechos. Entonces, está todo enmarcado entre un círculo que debería ser per se un círculo virtuoso, pero que en la práctica no se da. Y creo que lo que nosotros tenemos que hacer es crear este marco que permita que en la práctica esto se dé. Pero esto es un trabajo de largo aliento, es un trabajo donde también nosotros como ciudadanos tenemos que comenzar a aprender cuál es nuestro rol en la democracia y en cómo se gestionan los diferentes recursos y cómo se gestionan las políticas públicas. Sobre todo cuando, me voy a permitir decirlo, nuestra política como actividad política, yo creo en la política aristotélica, no en la política sesgada que la gente dice, no quiero estar en política. Bueno, gran parte, yo también pensaba eso, pero gran parte de las decisiones que inciden en la vida de nosotros son decisiones políticas. Y eso nos tiene que llamar a participar de la vida política, independientemente de con quién, dónde, cuándo o bajo qué ideología. Pero lo importante es participar y cómo yo expreso mi visión en un programa que me represente, que yo pueda elegir y que se materialice en política pública eficiente. Y creo que lamentablemente en este último periodo de campaña es lo que menos hemos visto. Creo que nosotros tenemos que revalorar la política como un factor clave en nuestra vida, en la incidencia de la sociedad, en quienes nos rodean, y que también esa valoración que nosotros les demos también se expresa en tener buena representación en las decisiones que son fundamentales para la vida de todos y todas y para el funcionamiento de la República.
Bien, muchas gracias, Javier, por tus reflexiones. Ya cerrando este webinar, esta interesante conversación, lo primero quiero disculparme, hay un par de comentarios que nos quedaron en la sala que tal vez no, por el tiempo ya no podremos comentar, pero sin duda van a venir muchos más espacios. Foro Constituyente es un programa dependiente de la Rectoría de la Universidad de Concepción, creado en abril del 2021, que seguirá de manera permanente contribuyendo de diferentes maneras, formación, vinculación a este proceso histórico del país y, como lo decíamos, además haciendo real ese lema de esta universidad por el desarrollo libre del espíritu en un proceso amplio, participativo y transparente, como son las distintas actividades que hemos hecho. Y cerrar, si se me permite, con una reflexión, también saliéndome del rol de moderadora, que tiene que ver con transmitir a quienes nos están escuchando, a quienes están preocupados de este tema en el proceso, algo que Javier también comentaba, los derechos fundamentales o los derechos humanos, para no hacer la precisión, son una conquista histórica. Y existen ciertos principios como la no regresividad que están basados, que están institucionalizados a nivel mundial. Y esas son premisas seguramente en las cuales tendrán que descansar las discusiones sobre distintas miradas, porque tal vez en algunas temáticas esas distintas miradas van a tener necesariamente que dialogar y recoger además lo que son estándares internacionales, pero sobre todo obligaciones internacionales que nuestro país ha asumido, ¿ya? Y me refiero a cuestiones como la igualdad y la no discriminación, donde seguramente una discusión importante se deberá dar en torno a una cláusula robusta de no discriminación que nuestro país no tiene, el reconocimiento de temáticas ausentes, y ya Rocío planteaba cómo es una temática a abordar. Hay una serie de temáticas que no lo están, así como sabemos la Constitución no ha sido amiga, la del 80, de la participación, tampoco ha sido amiga de reconocer a aquellos grupos sometidos históricamente a situaciones de vulnerabilidad, de exclusión. Por lo tanto, hay un desafío importante, un desafío al que les convocamos. Esta es una temática que transversaliza y cruza, de ahí que el desafío que tiene la Comisión de Armonización, como lo he dicho en otros espacios, es enorme. Se cruza con principios, se cruza con bases, se cruza con regulación y por supuesto se cruza además con ser capaces como país, esta convención, de poder hacer dialogar esas miradas respetando ese horizonte de los que son los derechos humanos como una utopía, como un carácter, como un logro histórico que va a estar presente y que tenemos que tenerlo muy, muy en consideración porque en esto no hay marcha atrás y no debería haberla y esperamos que así no sea. Y por eso hemos querido poner este tema en el cierre de este ciclo. Javier, te agradezco muy especialmente, a lo mismo que Rocío, el que nos hayan acompañado esta tarde presentando esta diversidad de miradas. Nuevamente agradecer a quienes han hecho posible este ciclo. Yo me despido a nombre de Foro, voy a dejar la palabra a Moira para que haga el cierre y desde ya desear un afectuoso saludo, que ojalá este país empiece a vivir un nuevo ciclo en que nos reencontremos, cualquiera sea el resultado del próximo domingo, y sin duda también para cada una de las personas que nos acompaña desear un muy buen fin de año en este especial e histórico 2021. Muchas gracias entonces, Javier, y le dejo la palabra a Moira. Muchas gracias, Jimena, y bueno, ya hemos llegado al final. Siempre el tiempo se hace breve, ¿eh? Uno piensa que va a ser muy largo, ¿verdad? Y siempre la verdad es que ya llegamos al término de este encuentro con este importantísimo tema de derechos fundamentales en la nueva Constitución, en el marco de este ciclo de conversaciones constituyentes en el campanil que hoy día finaliza. Estimado Javier, Jimena, la verdad es que ha sido un diálogo franco el que han sostenido, muy necesario y que cierra de manera muy relevante este ciclo de conversaciones. Comentarles que este conversatorio fue grabado y quedará alojado desde mañana en las páginas web alumni.udec.cl, foroconstituyente.udec.cl, para que puedan volver a revisarlo y compartirlo también con sus redes. Quiero en este espacio, que es el último de este año, agradecer a quienes han sido los panelistas, que fueron 73 académicos, académicas, artistas, profesionales, egresados y graduados de nuestra universidad, representantes de distintas instituciones, dirigentes sociales, quienes aportaron con sus reflexiones y propuestas para en este debate público y ciudadano en los 24 temáticas, ¿verdad?, que se desarrollaron en el ciclo. Y también, por supuesto, reconocer la tarea de los moderadores de cada una de las jornadas. Así que muchas gracias, porque requiere tiempo y dedicación y la verdad es que ha sido muy, muy relevante. Dar gracias también a las y los asistentes a los conversatorios,
a los participantes de todo el ciclo por sus comentarios, sus consultas que aportaron sin duda a la conversación, ya que con ello reforzamos una vez más, ¿verdad?, la participación y la necesidad del diálogo ciudadano. No quiero, o sea, quiero saludar, ¿verdad?, a los más de 1.500 asistentes presenciales que tuvimos por Zoom. Muchas gracias. Desde abril hasta hoy, y a los más de 1.000 de ellos que fueron exalumnos de nuestra casa de estudio, Alumni UDEC, y a las 56.000 personas que fuimos alcanzadas a través de las plataformas universitarias, y a quienes se sumaron muchos de ellos desde 22 países distintos. Así que muchas gracias a todos y a todos, porque estos espacios en realidad son para la participación, y con la participación de ustedes y la asistencia permanente, obviamente, garantizan que estos espacios se mantengan. Y por supuesto que no debo reconocer también en este espacio a todas las entidades universitarias de la Universidad de Concepción que hicieron posible la realización de este ciclo, al programa Foro Constituyente, en especial a su directora Jimena Coché, por el entusiasmo y la gran capacidad de organización y liderazgo, ¿verdad?, a la Unidad de Santiago de nuestra universidad, a la Dirección de Comunicaciones de nuestra casa de estudio, y por supuesto que al equipo de Red Alumni. Hoy entonces concluimos este ciclo de conversaciones constituyentes en el Campalí de este año, decimos, ¿verdad?, ya que estos encuentros los retomaremos el próximo año para seguir generando entonces otros espacios de debate y reflexión abiertos a la comunidad. Así que muy buenas tardes y nos encontramos pronto.